y catalizadores en La Paz. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados para la verificación, y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís, número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 2404 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarles aquí en una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa donde, bueno, vamos a tratar un tema que nos va a servir para nuestro desarrollo personal principalmente, que son precisamente este tema de las cicatrices afectivas, que es un tema importante que de alguna manera u otra hemos tratado. Esta vez lo haremos desde la perspectiva de nuestro invitado de esta noche, para que pues aprovechemos su presencia. Si tenemos alguna pregunta o comentario, aproveche para hacer mención de los medios que en lo que usted lo puede hacer, que es el WhatsApp 33 17 28 01 13, 33 17 28 0113 de Guanatos FM, y también lo puede hacer a través de lo que es el Facebook de Viviendo lo Divino, también el YouTube de Guanatos FM. Por ahí lo puede hacer. Y por cierto, le invitamos a navegar por la página de guanatosfm.net, porque ya le han dado una actualizada, le han hecho más amigable, más fácil en la navegación, y por ahí también usted puede enterarse de muchas cosas y estar viendo las transmisiones. Así que le invitamos a navegar por la página de guanatosfm.net para que pueda conocer más sobre lo que es el concepto de Guanatos FM, la programación y quienes formamos parte de esta gran familia Guanatos. Que por cierto, amigos, queremos ofrecer una disculpa porque hablamos que nuestro amigo conductor del programa Camino a Mictlán había fallecido, y lamentablemente esto fue un engaño que hicieron unos hackers o personas que se dedican a hacer fraudes. No ha fallecido, afortunadamente, gracias al Ser Supremo, sigue con vida, pero le hackearon su número de teléfono y personas abusivas se dedicaron a pedir dinero para decir que necesitaban apoyo para su funeral. Entonces, ahora sí que quiero aclarar esto para que no vaya a haber malos entendidos, y bueno, pues gracias por su atención y su comprensión. Vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Juan Antonio López Benedi, que por cierto tiene actividad este fin de semana aquí en Guadalajara, para que estemos atentos quienes queramos participar. Brevemente le detallo que él es doctor que cuenta con sobresaliente cum laude en educación, tiene posgrado académico conferido por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2012, y en este proceso quedó vinculado con la Universidad de Coimbra en Portugal
con un reconocimiento como profesor por el Consejo Científico Pedagógico de Braga, en Portugal, en 2011. Inició su formación profesional como licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 1984 y posteriormente obtuvo la suficiencia investigadora en hermenéutica durante 1992. Actualmente realiza consultas mediante sesiones personales, diseña e imparte talleres, conferencias para el desbloqueo emocional, la coherencia y la clarificación y asentamiento de valores personales. La verdad, todos ellos temas muy, muy importantes para el desarrollo de una persona. Y es precursor de la risoterapia tan necesaria, la verdad, y sus beneficios para la salud. Ha publicado más de 25 libros, de los que irá haciendo referencia a lo largo de esta entrevista, de igual manera a su terapia que él brinda, que nos imaginamos que es en España, ¿verdad, doctor Juan Antonio? Bueno, ahora es en cualquier sitio, porque con la tecnología, eso es lo que tiene de bueno, A podemos distancia. estar en cualquier lugar, sí. A Qué distancia bueno. o presenciales cuando estoy en algún lugar como este, Guadalajara. Perfecto. Entonces, más adelante le pediremos que nos dé detalles para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Pero vamos entonces a iniciar por entender este tema. ¿Qué son las cicatrices afectivas? Porque nos suena como una herida. Y pues el afecto pues nos habla o nos da a entender que son pues ese cariño que tenemos a seres muy especiales como nuestros padres, quizás nuestros hijos, nuestra pareja u otras personas que han jugado papeles importantes en nuestras vidas. Sí, así es, pero quizás no se ve de la manera suficientemente concreta. Por eso escribí mi libro de Todos queremos que nos quieran, donde hablo de la génesis, de cómo las caricias que recibimos de nuestra madre después del nacimiento van formando o van ayudando a que se constituya nuestro cerebro, las conexiones neuronales. Entonces, si no hay caricias suficientes, si no hay estimulación suficiente, esas caricias neuronales o esas conexiones neuronales son flojas. Y eso repercute en nuestra vida. Entonces ahí empiezan a haber las primeras cicatrices afectivas por carencia. Cuando tenemos una cicatriz afectiva de ese tipo, es decir, que no hemos recibido las caricias suficientes, eso quiere decir que hay una base bastante amplia, ¿no? Pero hay niños o niñas que por circunstancias, pues a lo mejor son alimentados sin el contacto con el pecho materno, sin ese contacto físico, y eso genera problemas graves que deterioran su proceso de relación con el mundo, su proceso de conocimiento y de relaciones futuras. Si eso es así, eso se puede llegar a compensar, pero lo primero es saber que están. Porque si tenemos esas cicatrices de base, eso puede estar generando una distorsión cognitiva en nuestras relaciones, en nuestra forma de ver el mundo, que a veces no se explica por qué y simplemente está ahí. Entonces hay que reforzar esas conexiones neuronales para que el impulso nervioso funcione bien y nosotros tengamos una buena relación con el mundo. Esto evidentemente no ocurre solo cuando nacemos. Las caricias afectivas, o sea, el contacto afectivo es básico en toda nuestra vida. Es como una forma de nutrición. Nutrición que antes se asociaba con lo espiritual o con algo así como etéreo, pero es algo muy concreto. Necesitamos sentir que nos quieren, necesitamos sentirnos reconocidos, valorados en un entorno favorable. Y esas caricias o ese vínculo afectivo positivo, esa es la nutrición básica que es tan importante como comer físicamente. Si eso no se lleva a cabo en distintos periodos, también nos va dejando cicatrices. Y aparte de eso, están las que heredamos por una cultura del entorno, ¿no? Pues aquí yo he visto en México todavía hay muchas personas que se siguen sintiendo mal porque los españoles llegaron hace 500 años. Ay, doctor, y eso qué pena. Constituye una serie de cicatrices que van quedando ahí. La verdad es que yo creo que nadie sabe lo que de verdad pasó. Todos son ideas que se han desarrollado por un punto o por otro, pero en las personas concretas van generando como unas huellas.
Perdón, es Sí. que esto me hace pensar en dos cosas. Puede haber cicatrices afectivas personales y también colectivas, supuesto. porque esto que usted está mencionando me suena que es una colectiva, Pues por porque debe supuesto de que es haber más así. Esto es personas que piensan lo como el mismo, pecado original, ¿no? Que te queda ¿verdad? ahí como una marca y que Sí, es importante sanarlo, porque si no también te está afectando. así es. Y se generan contradicciones, ¿no? Yo me he encontrado muchos tipos de contradicciones de ese tipo, ¿no? Y a veces, son cosas como muy peculiares, ¿no? Ahí, si me permites un chiste, A ver, sí, por favor, y cuando más estuve por lo de la risoterapia, a ver, adelante. cuando estuve en Venezuela la primera vez, en el año 2000, pues se Ujú. contaba que llegó bueno, allí había un español que tenía una panadería, y llegó un Ajá. vecino y le dio con un garrote en la cabeza Ah, y le dice, caray. pero ¿por qué me pegas? Si somos amigos de toda la vida y tal. Y dice, sí, pero es que me acabo de enterar que los Sí. españoles llegasteis aquí hace 500 años y violasteis a las mujeres y nos robasteis. Dice, Ah, pero yo no tengo nada que ver con eso. pues sí, nada que ver, pues no más. Hablando de, Sí. hablando Exactamente. de. Entonces, Qué caray. pues sí, la manera en la que vivimos las cosas nos las cuentan y las sufrimos, se nos queda también como una huella. No Sí, solo en este aspecto anecdótico, ¿no? De sí. los españoles en México, en América, Ujú. sino también otros, pues más vinculados con la familia concreto, ¿no? Así es. Sobre Ahí, todo, ¿no? Ahí se origina. exactamente, exactamente. Pues hay situaciones en las que una persona, un antepasado en la familia, abuelo, abuela, Ujú. sufrió un problema y eso ha generado una marca, un prejuicio con respecto a la familia, que lo sufren casi todas las personas. Fíjate, en este sentido tengo una anécdota Sí. de una mujer de Latinoamérica, un país de Latinoamérica, llegó en Madrid a una consulta porque ella sentía fobia a los cinturones de los hombres. Y era raro porque eso le afectaba a las relaciones sexuales, claro, porque si un hombre se quitaba el cinturón ya se le iba el deseo. Entonces quería arreglar eso. Hicimos una regresión y el tema es que ella aseguraba que nunca había sido dañada por ningún tipo de cinturón, no recordaba absolutamente, no tenía sentido. Pero en la regresión recordó que cuando ella tenía 2 o 3 años, sí vio en la plaza de su pueblo que los hombres golpeaban a su abuela con cinturones. Y aquello se le quedó impactado y se quedó como una cicatriz afectiva que luego estaba generando un deterioro en sus relaciones. Sí. Entonces, cosas así pueden ocurrir de nuestra trayectoria vital, ya sea de forma directa o de forma indirecta en nuestro ámbito próximo, ¿no? Luego ya están las otras cosas, ¿no? Pues había que ver lo de la Biblia, el Génesis, ¿no? De la manzana y todas estas cosas, ¿no? Que parece mentira, pero también las creencias nos pueden dejar huellas, precisamente por eso, ¿no? Creencias limitantes que nos transmiten, como se dice también en el cristianismo, pues ese pecado original y se queda como una huella para toda la humanidad. En fin, estas cosas que a lo mejor, si no somos creyentes, pues nos pueden parecer raras, pero incluso sin ser creyentes, como lo hemos vivido en un ámbito cultural, pues están ahí. A lo mejor ya nosotros pensamos que no, pero sigue estando ahí algo de eso, porque lo oímos cuando éramos niños, porque nos afectó, porque en algún momento alguien mencionó algo de esto y se quedó ahí grabado. Entonces ahí se van constituyendo estas cicatrices afectivas que son faltas de consideración propia, individual o en el entorno próximo o con respecto a la cultura en la que nos hemos desarrollado. Y ahí también sí habría que tener mucho cuidado con la forma en la que hablamos de nuestro pasado, de nuestra cultura. Los orientales suelen tener esa referencia, y bueno, yo creo que en general, de venerar a nuestros antepasados. Porque si nosotros hablamos mal de nuestros antepasados, pues... Nos venimos a perjudicar, Claro, ¿verdad? Nosotros claro. mismos. Porque con el tema este de los españoles, como anécdota, ¿no? Pues realmente los que vinieron aquí quizás fueron los antepasados de los que vivís ahora, no de los que estamos en España. Exacto. Entonces, los que vinieron fueron vuestros antepasados. Y entonces estáis peleados con vuestros propios antepasados. Exacto. Hay que tener en cuenta eso, que es como un doble filo. Sí, el origen que tenemos Claro. ya ahorita por la mezcla que hubo. Claro, Y hasta exactamente. los apellidos que portamos. Exactamente, por eso. Hay una cultura que se ha generado como una fusión donde yo entiendo que hubo una aportación por ambas partes, ¿no? Que hubo pues sufrimiento, que hubo dificultades, pues como en todas las cosas de la vida.
Pero lo que tenemos es el fruto, lo que México es ahora, es el fruto de eso. Porque México, tal como se concibe ahora, no existía antes. No. Es el fruto de esa fusión de culturas. Entonces, eso es un valor que está aquí. El que se hayan perdido otras culturas o se hayan considerado menos, esa es otra cuestión, pero esto, o sea, lo que ocurrió en ese encuentro de culturas en esa época fue algo que dio lugar a algo nuevo. Y creo que eso es lo que sí tenemos que reconocer y valorar, porque eso es lo que nos va a hacer sentir que pertenecemos a algo valioso y no que estamos peleados con nuestra propia tradición o con nuestros propios antepasados o con nuestra propia cultura, porque eso genera evidentemente un problema. Así es. Pues ya nos quedó bastante claro para que lo reflexionemos. Doctor, y en el sentido de lo personal, de lo que fue nuestra relación con nuestra familia primaria o primigenia, nuestro padre, nuestra madre, a lo mejor ninguno, a lo mejor uno de ellos, porque bueno, se tejen tantas historias. Sí, hay veces, por ejemplo, que por las circunstancias de la vida, pues los padres no pueden atender a los hijos porque emigran a otros lugares y se quedan con los abuelos y entonces no tienen ese contacto. Y aunque los abuelos les quieran mucho, pero se crea como una especie de disonancia. Y depende de la edad que eso ocurrió, pues esa disonancia está vinculada con faltas de conexión en las áreas más profundas del cerebro. El cerebro se va formando desde las partes más primitivas en el centro y luego va saliendo así como un árbol, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Pero por esa parte central pasan todos los impulsos nerviosos, o sea, la percepción que tenemos del entorno. Entonces, si eso está dañado de alguna manera porque sentimos que nuestros padres nos abandonaron, aunque no fuera realmente así, y no tuvieran más remedio, no son culpables, pero nosotros lo vivimos así, como un abandono. Entonces eso generó como una debilidad en ese impulso básico que está viviéndose como un prejuicio agregado a todo lo que emprendemos en la vida. Entonces, pues claro que eso es importante sanarlo de alguna manera. Claro. Y yo pues procuro trabajar ese aspecto. Primero, dándolo a conocer por mis libros, como el de Todos queremos que nos quieran, El corazón inteligente, Emociones, y luego también otros como el de Reír para vivir mejor, que son herramientas para que cada persona pueda aplicarse a su propia vida una forma de transformar esos impulsos que vivimos como negativos a través de la risa en algo positivo. Es decir, hacer una catarsis natural y liberar tensiones o fortalecer esas conexiones neuronales en todas las áreas del cerebro. Sí, así es. Muy importante esto que menciona, doctor. Y la pregunta es, por ejemplo, usted mencionaba el hecho de que no haber recibido a lo mejor caricias por parte de nuestros padres, a lo mejor esas palabras de te quiero, qué bueno que eres mi hijo, mi hija, o gracias por existir, Claro. Palabras así, que frases que nos llenan y que nos alimentan, y que pues bueno, ya nos queda claro que se generaron desde la niñez. Que por cierto queríamos también aclarar, estas cicatrices afectivas, ¿es lo mismo que las heridas de la infancia o es totalmente diferente o es un sentido más amplio? Las heridas de la infancia pueden venir de más fuentes. Estas son las que tienen que ver con nuestra consideración, es decir, con sentir que nos quieren, con sentirnos queridos, aceptados y valorados. Esto. Que luego tiene que ver también, evidentemente, aunque empezara en la infancia, luego las relaciones que mantenemos con nuestros familiares, primos, primas o tíos, tías de la familia, y luego las relaciones, especialmente a partir de la adolescencia, cuando empiezan los tanteos de relaciones afectivas en nuestro entorno que nos gustan por el efecto de las hormonas, todo esto que ocurre, pues ahí también hay veces que se generan expectativas frustradas y que nos dejan también sus cicatrices. De esas nos acordamos más normalmente. Sí, así es. Pero fíjate que con respecto a las primeras etapas, ya no de la madre, sino una vez en Chile, en la radio, en una televisión en Chile, me pidieron que hiciera un ejercicio como de hipnosis regresiva. Nunca había hecho eso en directo, pero bueno, pues ahí surgió. Entonces, pues salió como voluntaria una de las productoras del programa
ella se lo tomó a broma, ¿no? Ujú. Empezamos a hacer una regresión y entonces ella recordó que cuando era niña sus primos la encerraron en el baño y ahí se generó una tensión que ella había olvidado. Pero en ese momento, al recordarla, sí vio que aquello le había dejado una herida que ni siquiera había considerado nunca, porque ella pensaba que no le pasaba nada. Y al no considerarla, al verla bloqueado en lo inconsciente, haberla reprimido para no sufrir, pues entonces tampoco había podido tratarla. Y eso, pues, podía estar generando prejuicios con su familia o con otras personas del entorno que asociaba con aquellos primos que le gastaron esa broma donde ella sufrió, ¿no? Estas cosas de niños, como se suele decir, o gamberradas ya en la etapa adolescente son muy típicas. Y ahora que hablamos también pues en los colegios y que pues se genera el bullying con los niños, con las niñas, pues eso también deja sus marcas y esas marcas también son muy importantes. Esto exactamente es también una herida afectiva, porque es el sentirnos humillados o sentirnos no solo no reconocidos, sino infravalorados y castigados por situaciones que son injustas y que no tienen ningún sentido. Ha habido niños que por el bullying en el colegio han llegado a suicidarse. Entonces, realmente es un problema muy grave y que a veces no lo consideramos en forma suficiente. A veces también nosotros superamos esas etapas, pero eso no quiere decir que las hayamos superado sin haber recibido heridas por el camino, porque la etapa escolar suele ser traumática para muchos, en distintos sentidos, ¿no? Y precisamente vi una noticia de que este actor norteamericano que hace de Superman o que hacía Superman, también de niño, que ahora se le considera uno de los más guapos de Hollywood, Sí. pues él de niño también sufrió el bullying porque le decían el gordo, ¿no? Ah, caray. Entonces, pues claro, todos pues podemos haber vivido cosas así, que nos hayan afectado más o menos, depende de circunstancias, pero que están ahí y que eso evidentemente pues nos lastra. En algunos casos, como este, pues a lo mejor lo que le dio fue un reactivo para superarse y demostrar que él era mejor físicamente que los demás, ¿no? Claro. Pero hay otras personas que no consiguen ser tan proactivas o tan resolutivas y sufren simplemente las consecuencias de aquello. Entonces, en este caso, doctor, ¿cómo darnos cuenta de que pudiéramos tener alguna cicatriz afectiva? ¿Hay alguna forma de autodiagnosticarnos para poner manos a la obra? Es difícil porque precisamente uno de los mecanismos de defensa de nuestra mente consiste en ocultar todo aquello que nos hace sufrir. Entonces, por eso es muy difícil el que podamos ver qué es lo que nos pasa. Pero también al mismo tiempo, ya desde Freud, ¿no? Pues se encontraron lo que él llamó ciertos fallos, o sea, cosas que hacemos que no tienen sentido. Nos equivocamos en una forma de decir las cosas o nos pinchamos o siempre tenemos alguna manía extraña que no sabemos de dónde viene, como un rasgo neurótico que a veces no tiene ninguna importancia, pero esos son los indicativos de que algo no está ajustado. Y es posible que no sepamos el qué o que se haya olvidado, pero ahí es donde podemos encontrar en eso que llamó Freud actos fallidos. Entonces, hay pequeñas cosas raras que hacemos en nuestro carácter y a veces simplemente lo justificamos que son manías o que Dios nos ha castigado, que no, bueno, depende de la cultura de cada uno, ¿no? Y ya que está. se aguanten los demás. Bueno, pero ahí es donde sí podemos encontrar rastros de que algo no está bien ajustado. Sí. Puede ser más grave o más leve. Si es leve, pues bueno, podemos vivir con ello y ya está. Pero a veces eso nos está afectando en la falta de autoestima, en el trabajo, en las relaciones, en nuestra proyección social, pues eso puede estarnos lastrando. Y entonces, evidentemente, aunque no parezca tan importante, sí lo es al final. Hay personas que piensan eso, o que sienten, no que piensan, sino que sienten que no son tan valiosas, que no son capaces de hacer tal cosa, y esto es un síntoma. Cuando no tenemos tanta seguridad en nosotros mismos, es un síntoma de que algo está debilitado y dentro. Nos sentimos inseguros, pero a veces no sabemos ni de qué. Eso es. Entonces, la forma en la que yo lo trato es que no hace falta saber
cuál es la inseguridad o el problema que tuvimos, dónde está la cicatriz. Basta con detectar esto, una sensación que no sabemos de dónde viene, pero que nos limita. Y desde ahí yo sí puedo, en una hora prácticamente, no resolverlo definitivamente, pero en un 80% de los casos sí la resolución es positiva. Yo suelo dar como referencia 3 sesiones para poder comprobar que aquello que se hace ya en la primera está ajustado y es definitivo. Pero este método que he desarrollado y que explico en el libro de Emociones, de Ediciones Obelisco, pues es un método muy eficaz donde se preserva la intimidad de la persona. Podemos ir a esas cosas, a esas cicatrices, a esos pequeños actos fallidos que no sabemos por qué ni de dónde vienen y que nos están creando algún tipo de problema en nuestra vida y resolverlo. Y afectan estas cicatrices cualquier faceta de nuestra vida, por lo que Por supuesto, porque sobre todo dependiendo de en qué momento las vivimos, cuanto más en la niñez, cuanto más, o sea, en los primeros meses de vida, por eso en el psicoanálisis se desarrolló una idea de Melania Klein, de que era en los 3 primeros meses de vida se forjaba pues prácticamente todo. Ahora podemos explicarlo un poco mejor por esta cuestión, que antes no se conocía tanto, pero ahí está. Eso no quiere decir que realmente con ir a los 3 primeros meses de vida y pidiendo perdón o buscando el afecto, no, yo creo que es algo más complejo, pero sí también que tiene un acceso posible más directo. Eso es la cuestión. No hay que hacer un psicoanálisis. Bueno, por supuesto que el que quiera hacer psicoanálisis tiene todo el derecho y es también muy bueno. Pero mi idea es trabajar de forma directa con respecto a estas cosas, preservando la intimidad, sin necesidad de saber ni de sufrir el proceso hasta llegar a averiguar nada, sino resolver de la forma más rápida posible. Ese ha sido siempre mi interés y en eso es en lo que he estado trabajando, he estado investigando y he desarrollado una metodología que se está mostrando como muy eficaz en distintos países y en distintos idiomas. Por lo que ya nos describió, doctor, ¿usted utiliza siempre a lo mejor alguna hipnosis o alguna regresión regularmente o puede llegar a utilizar otras herramientas? Lo que utilizo es una forma de alteración de conciencia. Yo conocí la hipnosis a los 15 años y desde entonces he estado viendo, practicando, observando, jugando al principio. Y también he visto que hay formas de hipnosis tradicionales que tienen efectos secundarios. Por eso he ido mejorando la metodología. Entonces, ahora la persona vive un estado de alteración de conciencia, pero no se pierde la conciencia, sino que hay una conversación normal donde sí es importante detener lo que es el razonamiento analítico para bajar a las capas subliminales del cerebro, es decir, al cerebro intermedio, que es el cerebro emocional, donde se generan o se sitúan pues, estos tipos de bloqueos o cicatrices, ¿no? Entonces bajamos ahí, eso se codifica a través de una estructura de simbolismo generada en ese mismo tiempo, que es como el de los sueños. O sea, no son símbolos que ya están prefabricados, son estructuras que se construyen en el mismo tiempo de la terapia o del proceso. Y esas son las que se hacen operativas para llegar ahí y resolver. Si nosotros planteáramos, como en la hipnosis tradicional o en otros tipos de terapia, un simbolismo predeterminado, una sugestión que viene impuesta, eso puede que no sea tan eficaz, que de ahí pueden venir los efectos secundarios. Entonces tiene que ser algo que respete la peculiaridad de la persona, que se construya en ese momento y que ni siquiera para otro momento tiene por qué ser igual. Porque en cada instante la mente está expresando, a través de esa simbología propia de los sueños, está expresando su tensión interna. Eso es la clave para acceder a ese aspecto subliminal y pues compensar aspectos de esas cicatrices, de esos bloqueos que pueden estar ahí de forma oculta. Bien, y sí, qué bueno que lo menciona. ¿Y esto a cualquier edad o solamente en determinada edad se puede trabajar? Yo he trabajado con niños, con adultos. Lo que ocurre es que con los niños, dependiendo también la edad, pues muchas veces los problemas que reflejan pues están muy vinculados con sus padres. Entonces, no es tanto el problema del niño, aunque las madres, sobre todo, que yo me he encontrado, pues sí creen que es un problema de su hija, de su hijo,
y a veces es la forma en que se relacionan con su hija o con su hijo. Porque en ese contacto afectivo, en las caricias, y a veces cuando queremos mucho también a nuestros hijos, también podemos pasarnos de la raya. Sí, cuando sobreprotegemos, ¿verdad? Exactamente, y entonces les podemos transmitir miedos. Y de ahí luego vienen esas problemáticas de inseguridad en los niños, porque quizás tienen también caricias en exceso y esas caricias están transmitiendo una sensación de temor. Entonces, es todo esto, hay que ponerlo en su lugar. Claro. Pero por desgracia, sobre esto no tenemos una educación muy clara. Nadie nos enseña. Hasta ahora ha sido quizás la religión la que más se ha aproximado, pero a través de la creencia o en dogmas, y no tanto en los vínculos de las relaciones humanas. La religión tiene su sentido y está bien, pero aquí necesitamos algo más preciso para ver cómo funciona nuestra afectividad, nuestros sentimientos, nuestras emociones humanas y tener herramientas que vayan directamente a trabajar eso sin necesidad de tomar medicamentos, porque la otra cuestión es esa, que también ahora hay un empujón muy fuerte para que todo se medica a los niños cuando tienen alteraciones, en fin. Yo respeto también todo esto, pero me parece que hay excesos de medicación en muchos momentos con cosas que se podrían trabajar sin necesidad de ese tipo de medicaciones. El medicamento puede ser útil en ciertas circunstancias, pero a veces los medicamentos que tratan precisamente estos temas pues no están muy bien controlados. Y a veces vamos a que nos diagnostiquen o nos traten y se hace como un tanteo a ver qué pasa, pero no hay una garantía. Por más que nos quieran decir que sí, que ahora desde la neurociencia todo se conoce y sabemos con precisión. Bueno, yo creo que hay que recuperar la relación humana, el trato humano, la afectividad humana. Si fuéramos capaces de tener relaciones humanas sanas, de una amistad sana en nuestro entorno, eso nos ayudaría mucho. Pero por desgracia, también la vida que tenemos actualmente no lo favorece, porque todos estamos estresados, ansiosos, preocupados, temerosos, y entonces eso no facilita que tengamos ese trato humano pues natural, el de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Eso no nos lo pone fácil, pero ahí estaría una de nuestras medicinas fundamentales, el que podamos relacionarnos de forma sana con nuestro entorno familiar y social, nuestros amigos, sin necesidad de sospechar. Y así tenemos una retroalimentación positiva afectiva. Ya está. Si todos los días tenemos una nutrición afectiva suficiente, no tiene por qué haber problemas. Es como la comida. A veces pues comemos comida chatarra y no es una comida completa que nos ayuda con todos los nutrientes que necesitamos. Pues en el aspecto afectivo es exactamente igual. Y esto es lo que yo procuro a través de mis libros, de las conferencias, de los cursos, de las sesiones personales, pues abordar desde todos los ámbitos posibles, dar este conocimiento, ayudar también a profesores universitarios o de escuelas, pues el que tengan estas herramientas para tratar con sus alumnos o alumnas y que entre todos podamos ir recuperando un sentido humano de la vida pues más acorde con lo que debería ser. Sí. Entonces, ahora la pregunta sería en sus dos variantes. ¿Qué pasaría si todos trabajáramos estas precisamente cicatrices afectivas? ¿Y qué pasaría si no las trabajáramos? Pues si las trabajamos, normalmente sonreímos más, somos más felices y generamos menos problemas en el entorno. Si no las trabajamos, hay más agresividad, más tensión entre las personas, más violencia y más corrupción. Ese es el resultado inmediato. La corrupción también se puede, también se puede ver como consecuencia de esas deficiencias, de esas cicatrices afectivas. De hecho, estuve dando conferencias cuando ganó Morena, ¿no? Para Morena, precisamente en Ciudad Juárez, hablando de esto, de cómo prevenir la corrupción, detectando cuáles son los elementos críticos en esos procesos afectivos. Si trabajáramos en eso, pues nos evitaríamos muchos problemas. Pero en eso ni se toca, la corrupción se sigue tratando de forma punitiva, no de forma educativa. Y entonces, pues así estamos. Así estamos. Cada uno hace lo que puede, pero
El resultado final es que todavía, frente a esa buena onda que debería existir y que a todos nos gustaría, pues lo que hay es mucha mala onda en distintos sentidos. Todavía se puede decir que falta mucho por hacer, ¿no? Por supuesto que hay mucho En ese por sentido. hacer, hay mucho por hacer, pero tenemos otra peculiaridad en este tiempo, y es que entre los biólogos y las medicinas y la tecnología, pues tratan de compensar todo eso con instalación de chips, con medicamentos, con procesos tecnológicos que, pues se vea o no, van a ir desplazando lo humano. Es como, en eso consiste el transhumanismo, entender que nuestra peculiaridad humana es muy limitada y no puede resolver los problemas. Y entonces, para justificar también eso y luego vendernos la tecnología que sea, pues cada vez se desplaza más. O sea, se nos da menos información, menos formación sobre los temas emocionales, sentimentales, afectivos. Desde ahí vivimos una carencia mayor y nos volvemos más dependientes de los medicamentos o de la tecnología que pueda suplir esas carencias. Creo que hay que recuperar la humanidad, creo que hay que recuperar una visión de la humanidad en sentido más complejo, más pleno, y desde ahí pues volver a asentarnos, encontrando lo que es la experiencia valiosa de ser un ser humano. Así es, que es toda pues una aventura, se podría decir, ¿no? Sí, es una aventura, pero no merece la pena dejar esa aventura, que a veces tiene sus riesgos y a veces tiene sus cosas, ¿no?, para convertirnos en robots. No. Porque sí, pero parece que nos están empujando mucho por ahí. Nos vamos convirtiendo en robots de una manera consciente o inconsciente, simplemente porque vamos desconfiando de nuestra humanidad y porque desconocemos los valores de ser un ser humano. Bueno, pues yo asumo, en la medida de lo posible, pues no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo transmitir por lo menos estas ideas y ayudar a algunas personas a que recuperen su humanidad, que recuperen sus relaciones humanas y que esas relaciones humanas sean lo más sanas posibles, para no tener que convertirnos en robots o en otras cosas raras, ¿no? Exacto. O no sufrir las consecuencias de la violencia, la corrupción y todo lo que, por desgracia, también es parte de nuestra vida actual. Pues sí, lamentablemente, con lo que vemos en los noticieros, se queda uno pensando, y eso es lo que le iba a decir, también el tema de la violencia, claro, de la inseguridad, también habla de cicatrices afectivas de quien las genera. Por supuesto que sí, y he tenido ocasiones de comprobar, en España existió un tiempo un grupo terrorista en el País Vasco, y yo, pues cuando yo soy de Madrid, pero fui a Bilbao y allí estuve tratando de hacer acercamientos a ciertos núcleos ideológicos vinculados con estos procesos, y lo que sí descubrí es que muchos de los ideólogos que en ese momento estaban generando la Kale Borroka, o que estaban generando a los adolescentes, impulsándoles como guerreros, ¿no?, para defender los valores del pueblo, pues eran gente que tenía sus heridas afectivas y que por supuesto no las quería tratar porque siempre echaba la culpa a otro. Y eso era la revolución, matar a los demás en lugar de sanar, en lugar de sanar y de solucionar esto sin violencia. Pero cuando echamos la culpa, pues tarde o temprano entramos en la guerra. Cierto, buscar los chivos expiatorios. Sí, exactamente. Por mi malestar o mi situación. Claro, exactamente. Aquello que me pasó cuando era niño, aquello que me pasó hace 500 años, aquello que pasó. Siempre hay excusas para justificar la guerra, pero creo que ya debería ser el tiempo en que deberíamos haber superado la violencia y la guerra. Sí. Ya, bueno, pues con los conocimientos que tenemos creo que debería ser así, y sin embargo parece que la guerra sigue siendo un gran negocio y por eso se sigue justificando. Y no solo la guerra a lo grande, sino también a lo pequeño. Pues el vender armas callejeras para generar violencia callejera, pues algunos están beneficiándose con eso. Así es, o vender drogas también. Sí, claro. Hacer ese negocio. Generar violencia también pequeña o dentro de la casa, pues también eso es consecuencia de esas heridas o de esas cicatrices que desconocemos y que están produciendo consecuencias que pueden llegar a ser graves. Pues sí, qué
Qué importante, la verdad, hacer conciencia. Yo creo que hasta educativamente, doctor, nos gustaría preguntarle, aprovechando que está aquí con nosotros, recuerdo los medios de contacto, si me lo permite, el WhatsApp 33 17 28 01 13, WhatsApp 33 17 28 01 13, por si quieren hacer alguna pregunta o comentario, y de igual manera el Facebook de Viviendo lo Divino. También a través de YouTube de guanatosfm.net, para que se contacten, nos hagan llegar sus preguntas y comentarios sobre este tema, porque sí nos deja pensando todo esto que usted nos está compartiendo de estas cicatrices afectivas. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿cómo trabajar estas cicatrices? Es decir, solamente a través de esta terapia, a lo mejor de la lectura de estos libros, ¿hay algunas otras herramientas que nos puedan Sí, los ser cursos, de los utilidad? talleres, evidentemente. Hay un proceso de educación que tenemos, y es educación diferenciando de lo que suele entenderse como educación, que no es más que formación o instrucción. Actualmente en las escuelas y en muchas universidades se forma a las personas para ser útiles en el entorno social. Sí. Y lo que necesitamos es una educación que nos permita desarrollar nuestro potencial como seres humanos y que luego cada uno desarrolle en su desarrollo profesional correspondiente. Por eso la educación en valores es absolutamente fundamental, valores humanos, como constitutivos de la persona. La persona no es simplemente como una computadora donde tú vas poniendo programas y archivos para que luego tengas un desarrollo profesional. Los seres humanos somos mucho más que eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. No es despreciable todo este aspecto de nuestros sueños, nuestras expectativas de vida, o nuestra orientación, nuestra sensibilidad espiritual, o lo que sea, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de educar. Pero, por desgracia, no se está haciendo así. No, ¿verdad? No se está haciendo así. Con respecto a la espiritualidad y la política, por ejemplo, también para poder ser consecuentes con una ideología política o con una creencia religiosa, primero tendríamos que ser personas sanas y coherentes, y eso no suele ocurrir. Entonces, recurrimos a las religiones o a la política para compensar también heridas o para compensar esas cicatrices, creyendo que el partido político correspondiente o la religión correspondiente nos lo va a curar, pero por desgracia no es así. La relación sana con lo divino o con la política, con la responsabilidad social viene por otro lado. Nadie, ningún partido, ningún sacerdote nos va a curar eso, porque no es la función, ni siquiera se ve. No porque no se quiera, es que ni siquiera se ve. La orientación es más en otro aspecto. Sí. Y todo eso es digno y está muy bien, pero cuando las personas entran con carencias o con dificultades, ya sea en la religión o en la política, pues se da lugar a estos fenómenos de corrupción. En la religión católica pues hemos asistido a todos esos temas de pederastia, y en la política pues la corrupción con el dinero, con el manejo de poder o de influencias, que es algo que todavía sigue siendo el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí. Por desgracia. Entonces habría que trabajar mucho en ese aspecto para que pudiéramos ser personas que nos relacionemos, digamos, normalmente. Porque cuando arrastramos un saco, pues ese saco nos condiciona en la manera de relacionarnos. Incluso en la manera en la que desarrollamos nuestras creencias morales o religiosas con respecto a Dios, lo divino o lo que sea, ¿no? Y algunas personas se aprovechan de ello. Entonces hay manipulación, en sentido político y en sentido religioso, de personas que tienen carencias y se les utiliza para otros fines que desde luego no son los de ayudarles a ellas. Sí, esto que mencionas es muy cierto. Gracias por hacerlo, por decirlo, aunque a lo mejor a muchos en este momento a lo mejor no les caiga el 20 o no coincidan, pero esperamos que tarde o temprano se comprenda, se entienda esto, porque es muy importante y pues tener como un criterio propio. Claro. Para el aprendizaje, la apertura para nuevas ideas, para poder entender y asimilar todo esto, que la verdad es muy, muy, muy importante, doctor. Y a nivel educativo se nos viene a la mente, ¿será necesario que vuelvan a incorporar clases como civismo,
valores, pero desde una perspectiva quizás no tan religiosa, pero hablar de todo esto, no sé, inteligencia emocional también se nos Por viene a la supuesto mente. que es absolutamente necesario, pero hasta ahora los intereses han ido no para ayudar a las personas, sino que cuando se daban las clases de civismo era para desarrollar una ideología política determinada. Sí. Y cuando se daban las clases de valores religiosos o de espiritualidad era para desarrollar una creencia determinada. Así es. Entonces siempre se paga un precio. No se está respetando a la persona. Yo creo que hay que empezar por escuchar o recuperar ese sentido, como en la filosofía griega, en los tiempos clásicos de la educación, como el guiar, atendiendo al potencial de cada persona para que dé lo mejor de sí mismo. Y cuando haya fortalecido lo que le es propio, sus valores internos, entonces desde ahí dirigirlo hacia valores externos. Pero no imponerle, antes de encontrar sus propios valores, imponerle otros ajenos. Porque entonces cuando se crea el conflicto, la lucha, claro. Sí, qué bueno que lo menciona. Porque sí, luego estamos todos, hasta me viene en la mente que hasta enojados y siempre reaccionamos hasta de manera reactiva. En un ejemplo pues hipotético, todo nos parece mal, no estamos de acuerdo con nada y hasta a veces nos dicen, ¿por qué estás enojado? No estoy enojado o enojada. Sí, y entonces pues ahí está precisamente esa cicatriz afectiva que sale a relucir, pero que no identificamos. También creo que ese es otro buen ejemplo, ¿no? Por supuesto, eso es muy típico en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia necesitamos un reconocimiento como persona, pero lo que normalmente ocurre es que nadie reconoce a la persona del adolescente, sino que se le juzga y se le condena por molesto o molesta. Sí. Y se le trata de imponer una serie de valores externos del entorno familiar, del entorno social, del entorno político, del entorno religioso, que le generan sobrecarga. Porque lo que necesita el adolescente es que se le escuche y se le ayuda a encauzar ese potencial para que fructifique en lo mejor de sí mismo. Claro. Entonces, pues por eso se genera un gran conflicto. Ay, sí. Sí, no, la verdad son situaciones muy difíciles y qué bueno, y sí, también las noticias hoy se habló de un incremento de suicidios en niños sobre todo. Sí, ahora es que el bullying se está convirtiendo en algo, por desgracia, muy frecuente entre los niños o en otras circunstancias, pero en los colegios, en etapas muy infantiles. Ahora el hecho de los teléfonos está generando que una forma de juego es burlarse de otros y grabarlo en vídeo, ¿no? Así es. Y eso está generando graves daños, claro. Sí. Porque ya no es solo que se burlen de ti, es que ya se burlan de ti internacionalmente. Así es. Hasta te conviertes en meme. Exactamente. Entonces, pues claro, todo esto hay que darle un cauce. No basta con cerrar los oídos, los ojos y tal, y que paguen los padres y ya veremos qué pasa. No, esto está produciendo un daño real y grave y hay que reorientarlo. Pero hay que reorientarlo desde donde se necesita reorientar, no poniendo parches por fuera. No, sí, porque si no se tapa el sol con un dedo y no pasa nada y pues bueno, la depresión viene a ganar precisamente por no trabajar. Creo que sería como la última etapa o fase, ¿no, doctor? El hecho de que no trabajas esas cicatrices afectivas y las dejas a un lado y pues ya a lo mejor el suicidio puede ser una alternativa, una salida. Porque todo eso pasa factura. Si no vas pagando a tiempo, si no vas sanando esas cicatrices, si no vas comiendo cada día, igual que físicamente, no basta con que te tiras un mes sin comer y luego en un día te comes toda la comida de un mes porque te mueres, pues eso es lo mismo. Exacto. Hay que tener una forma de alimentación, de nutrición sana en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, muy cierto. Creo que incluso en el Evangelio se dice eso, ¿no? A Dios lo que de Dios, bueno, no sé si se aplica mucho, pero es que hay que regular cada aspecto. A cada uno tiene que tener, o cada aspecto de nuestra vida tiene que tener la compensación, la nutrición y la atención adecuada. Y eso es la afectividad. Claro. Pero cuando nos distraen la atención de la afectividad y nos confunden, incluso con el sexo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora es muy común. Antes había represión, hace ya años, muchos ya ni siquiera quizás lo han conocido. Antes se reprimía el sexo y parecía que ese era el problema.
Ahora se reprime el afecto y el sexo es libre, pero no se está solucionando el problema. No, total, Claro. que no le atinamos. Y oiga, doctor, ¿cómo nos puede ayudar la risoterapia o la risa simplemente? Como dicen, nos llamó la atención eso que usted mencionaba de la catarsis. Claro. Que podemos hacer, porque incluso se dice, usted nos confirma, que hasta es necesario de burlarnos de nosotros mismos como para hacer una especie de humor negro de las situaciones por No las que humor negro, atravesamos. en el fondo debería ser un humor tierno. Es decir, por eso, más que burlarnos de otros, deberíamos como saber contarnos chistes, es decir, poder reírnos de nuestras cosas, pero no para humillarnos, sino para quitarles importancia. Exacto. Entonces, la risoterapia iría por ahí. Existen 4 tipos de catarsis básicas para las personas. Catarsis quiere decir liberación de tensiones ocultas. Entonces, es una liberación espontánea que normalmente ocurre a través del llanto, la risa, el temblor o la rigidez muscular. Son 4 catarsis básicas. Entonces, cuando nosotros, claro, no entramos en las demás, nos quedamos con la risa, que es una catarsis natural, si producimos una situación que nos hace reír, pues por ahí liberamos. Aunque, claro, la mayor parte de la gente que más necesita es la que menos se ríe. Pues sí. Entonces, sí, claro, necesita un elemento de aprendizaje, de entrenamiento para poder encauzar esto. Han estado de moda los cursos de risoterapia durante mucho tiempo, yo también he hecho muchos, pero también hice mi libro de Reír para vivir mejor para que no sea obligatorio ir a un curso, sino que puedes utilizar, pues a través de digamos, de los elementos de reflexión, de los conceptos que yo introduzco ahí y los ejercicios, que cada uno pueda tener su laboratorio de risoterapia en su casa y así aplicarlo pues en esa intimidad donde realmente necesitamos a veces esas catarsis. Y sí, muy necesarias. Claro. ¿Qué será diariamente, semanalmente? Por supuesto, es como lo que estaba diciendo, no basta con darse un atracón de risa y luego ya dejar de reírnos durante un mes. No, cada día tiene que tener su dosis de risa, de sonrisa, que no es lo mismo. Reírse es una catarsis de liberación explosiva de tensiones ocultas. La sonrisa es lo que viene después. Una vez que se ha liberado esa tensión, entonces viene una forma de empatía, de resonancia positiva con el entorno, que es la que nos hace felices. Entonces, la sonrisa es un síntoma de que nos sentimos bien. La risa es un síntoma de que estamos liberando tensión para llegar a sentirnos bien. Ok. Ya nos queda claro esas como etapas, por decirlo así. Claro, porque si nos excedemos con la risa, también los orientales dicen que entonces perdemos el chi, o bueno, una de las dos energías, ¿no? Nos vaciamos. Si nos reímos mucho, pues nos vaciamos y entonces ya nos quedamos así como sin sustancia, dirían algunos, ¿no? Entonces, pues, tenemos que regular también eso. Algunos, los anglosajones, dicen que por eso va mal en el mundo latino, porque nos reímos demasiado, siempre estamos de fiesta y entonces estamos siempre vacíos de ideas o de propuestas o de cosas prácticas. Creo que es una exageración, pero puede haber algo de eso. Si únicamente nos dedicamos a estar de fiesta para estar de catarsis y liberación de tensiones, pues entonces estamos descompensando también nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener de todos los elementos en su justa medida. Bien. O recurrimos a otras ayuditas, que claro. Puede ser el alcohol. Claro, sí, pero son ayudas que a veces son traicioneras. Sí, ¿verdad? Porque claro, sí, con el alcohol te desinhibes y parece que todo... en realidad el alcohol no resuelve ningún problema, simplemente lo oculta, parece como que no pasa nada, porque te vacía la conciencia. Sí. Y entonces, pues es como lo del avestruz, que mete la cabeza en el agujero para no ver el peligro, pero se deja las partes más jugosas al aire para que los depredadores se lo coman. Entonces, como claro, que no, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces no hay que engañarse ni disfrazar con drogas, con alcohol o con lo que sea, sino que cuando tenemos un problema hay que resolverlo. Y cuando es más pequeñito, más fácil. Pero si acumulamos muchas facturas, la deuda puede ser ya demasiado difícil de pagar. Sí. ¿Podríamos hablar de somatizar estas cicatrices afectivas? Por supuesto que se somatiza. ¿Convertirlas en enfermedad? Sí, esa era la base de las enfermedades psicosomáticas.
hubo un neurólogo español que fue Rof Carballo, Juan Rof Carballo, que habló mucho de esto desde el punto de vista de la neurología. Pero hoy, por desgracia, parece que desde la medicina se está haciendo mucha presión para negar las enfermedades psicosomáticas y que todo se encauce a tratarlo con medicamentos. Bueno, yo con mi respeto no quiero entrar a juzgar, pero sí es un hecho que ya Juan Rof Carballo hizo muchos estudios en este sentido. También él es el que hablaba de esta urdimbre afectiva, de cómo el sistema nervioso se forma desde las caricias que recibimos cuando niños, y hizo una gran labor internacional y publicó mucho en este aspecto desde sus investigaciones, y creo que no basta con ignorarlo y ya está, para que ahora se ponga de moda medicar y que todo sea medicar y arreglarlo con medicamentos. Creo que hay que recuperar ese fundamento de lo que es la vivencia humana, de lo que es la afectividad humana, y en eso poner pues una vivencia normal. Es que debería ser lo normal. Claro. De tener una relación afectiva con las personas las que quieres. A lo mejor no tienes que estar con todo el mundo, ni con todo el vecindario, pero con tu familia, que tengas una relación afectiva, de confianza, que te sientas querida, aceptada, pues debería ser lo normal. Y por desgracia se está perdiendo mucho de eso. Pues sí, pues ahí dejamos precisamente esta reflexión, doctor, y esta invitación a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, pues para trabajar precisamente estas cicatrices afectivas que la verdad vale la pena, nos conviene. Y yo quisiera, bueno, agradecer, si me permite, a Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, dice, saludos para nuestro invitado. Silvia Pérez, también saludos al programa, dice un gran tema y entrevista internacional. Y familia Bielsa, saludos desde Torre de Vega, España, para el doctor Juan Antonio. Muchas gracias. Sí. A la familia Bielsa. Si nos puede, por favor, dar sus datos de contacto, es decir, ¿tiene redes sociales, algún número de WhatsApp? Sí, tengo presencia. Juan Antonio López Benedí, entrando por los buscadores, Google u otros, pues aparecen ya muchas referencias con respecto a mis libros, mis artículos, actividades. También tengo una página que es métodobenedí.com y también estoy en Facebook, en Instagram, en Instagram estoy como López Benedí porque me han hackeado otro perfil. Caray, hablando de... Sí. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. Y también estoy en LinkedIn y también en Twitter, aunque Twitter no lo manejo mucho, pero sí por ahí quizás más, por Facebook y por Instagram. Con Instagram López Benedí, pues sí es fácil localizarme. Y luego también, pues a través de YouTube. En YouTube tengo más de 200 vídeos que también están asequibles en mi canal Juan Benedí en YouTube. Hay mucho material para poder trabajar. Hay otra página que es la de academia.edu, que ahí también tengo pues 30 y tantos o 40 artículos tratando de temas de este tipo. Y bueno, pues yo creo que el que tiene interés también, incluso en Amazon, también tengo mi propia página de autor. Perfecto, para encontrar sus libros. Claro, y ahora ya son 33 libros. Bueno, nos quedamos desactualizados, pero wow, la verdad, doctor, muchísimas gracias. Y sabemos que tiene actividades a partir de mañana aquí en Guadalajara, por favor, invítanos. Exactamente, estamos mañana por la tarde en el Centro Evoca, aquí en Guadalajara. Tenemos una charla a las 7 de la tarde sobre las emociones. Y el sábado por la mañana, de 10 a 2, vamos a tener un taller sobre las cicatrices afectivas. Entonces, cualquier persona que se haya sentido movida o interesada en estos temas, pues que se acerque. Mañana puede asistir a esta charla que va a ser gratuita en el Centro Evoca, aquí en Guadalajara, en Zapopan. Es en el Poliurbano, en Zapopan. Eso es. Pues, así es. Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro querido Fer Barba que de Buscadores de Sabiduría, si nos hace el favor de compartirnos la publicidad para hacerla llegar a nuestros amigos. Y de igual manera, pues ahí los medios de contacto para quien se quiera inscribir para lo del sábado, ¿hay que inscribirse? Sí, a través de Fernando se puede hacer. Perfecto. Entonces, para que nos haga llegar esta información y la compartimos en nuestras redes sociales.
y que nuestros amigos puedan aprovechar su presencia aquí en Guadalajara, y recordando que también usted da ya consultas en línea, así que ahora sí no hay limitaciones claro. ante la distancia, si es que, bueno, ya regresar a España en algún momento dado. Muy bien, pues sí, bueno, todavía a España regresaré en diciembre, así que todavía estaré un rato por aquí. Ay, qué bueno, qué gusto de tenerlo por en aquí. distintos estados, pero sí, volveré también por Guadalajara a finales de noviembre. Excelente. No, pues para estar al pendiente, y pues no nos resta más que dar las gracias. Repito, es el doctor Juan Antonio López Benedí, que nos vino a hablar sobre cicatrices afectivas. Doctor, muchísimas gracias. Encantado, un placer. Gracias a Israel Trejo en los controles, comandando esta transmisión. Pues ya su amiga y servidora Karina Rivera también se despide, deseándoles que pasen una excelente noche a quienes nos vieron en vivo, y a quienes lo hacen de manera diferida, ya sea pues buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, un abrazo fraterno, y pues hasta la próxima emisión de Viviendo lo Divino. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, saludos. Listo. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.